Estamos en este acto convocado por el Grupo de Trabajo de Reforma contra la Reforma Laboral de la Asamblea Popular de Monatalaz. Y bueno, lo primero indicaros que si no queréis salir de la grabación y demás, os colocáis en el ángulo muerto que se ha dejado, precisamente para eso, para todas las personas que no quieran ser grabadas. Y bueno, vamos a dar comienzo al acto. La idea es un poco, que nos cuenten un poco cuáles son los efectos de esta nueva reforma laboral que ha implantado el gobierno del Partido Popular, y para ello hemos traído a dos sindicalistas. Pedimos perdón porque en el cartel venía anunciado alguien de Comisiones Obreras, sector crítico, pero hemos tenido problemas para encontrar ponente. Después explicaremos las razones. Ahora creemos que el debate tiene que estar centrado en la reforma laboral y las formas de combatirla. Para las ponencias hemos traído a José Luis Martínez, de Nueva Plataforma, un sindicato de la Caja de la Moneda y compañero de la Asamblea Popular de Monatalaz, y Goyo Martínez, compañero de CNT. Y bueno, empieza abriendo José Luis. Buenas tardes a todas. Desde que ha salido el Real Decreto Ley 3 del 2012, que es la 16ª reforma laboral, la verdad es que he tenido distintos sentimientos, ¿no? Por una parte, ante el ataque tan frontal a los derechos de la clase trabajadora, pues bastante indignación y rabia, yo lo manifiesto como rabia, como un sentimiento de rabia, y luego también bastante tristeza por todas aquellas personas, por todos aquellos trabajadores y trabajadoras que durante, yo diría, casi 200 años han luchado porque la clase trabajadora tuviera una dignidad, tuviera en el trabajo una dignidad, tuviera unos derechos y no fuera aplastada y avasallada y salir de la esclavitud que siglos anteriores había tenido. En ese sentido, ¿cómo olvidar las luchas de todos los compañeros? Algunos, qué triste, no pueden estar indignados porque ya no están aquí, pero lo estarían, seguro, ¿no? Y esas trabajadoras que no solamente han luchado por sus derechos como trabajadora, sino que además por sus derechos como mujer, por ser igual a los trabajadores. Han sido luchas para la mujer. Todo eso, pues, es triste, a mí me produce tristeza porque ha caído de golpe con un decreto ley. Parece increíble, ¿no? Que luchar de 100 y pico de años caigan por un golpe de decreto ley en un día, ¿no? Y todo es un shock tremendo al corazón, el pálpito de la clase trabajadora, ¿no? Pero afortunadamente la verdad es que el sentimiento de tristeza, pues, es un poco respeto hacia los compañeros y compañeras que no pueden indignarse, pero yo sigo indignado. Y ya me voy a meter un poquito lo que es un poco la reforma en sí, en lo que es esta charla de debate que vamos a tener con todos vosotros y vosotras, y sobre los efectos que la reforma laboral van a producir en el ámbito laboral entre la clase trabajadora. Meterse, navegar por toda lo que es toda la reforma laboral, como sabéis, 64 páginas de brutalidades y de afrentas a la clase trabajadora, pues es complicado de analizar todo a corto plazo. Acaba de salir la reforma, creo que a medio plazo, ojalá no lo veamos en medio plazo y ya antes caiga, pero se verán más factibles los efectos. Pero es tan clara, es tan nítida y es tan elocuente lo que es la reforma laboral que se puede ya sacar conclusiones nítidas, ¿no? Cuando hablamos de despido, ¿cómo afecta la reforma laboral al despido? Hombre, yo creo que la reforma laboral está, al contrario de lo que dice el gobierno, no está hecha lógicamente para producir trabajo, está hecha lógicamente para todo lo contrario, para facilitar el despido, para las plantillas dejarlas en su justa medida por el empresario y para explotar más a la clase trabajadora con contratos precarios. Cuando hablamos del despido, ¿cómo afecta el despido? Pues hombre, cuando hablábamos del despido improcedente, 45 días por año y 42 mensualidades, que pasa a 33 días por año y 24 mensualidades, ahí estamos abaratando, le estamos dando posibilidades a la parte contratante, al empresario, para que facilite ese despido. Pero es que este despido improcedente queda como una figura ya, digamos, ahí histórica, porque en la
Digamos, en la práctica, el despido no va a ser improcedente, el despido va a ser el 100% prácticamente de los casos despido procedente, porque la figura que no es una figura, por cierto, nueva, porque ya el PSOE en su última reforma laboral la introdujo, el despido objetivo, que hasta estos momentos era por causas técnicas, organizativas o productivas. Esta nueva reforma laboral ya lo acomete de una forma total, y es planteando las causas económicas. Las causas económicas, que sabéis que bastan 3 trimestres para que una empresa que no aumenta las ventas, no que tiene pérdidas, no son 3 trimestres, no hace falta que tenga pérdidas, puede tener ganancias, pero 3 trimestres seguidos sin aumentar ventas, pues automáticamente es una causa que se incorpora ahora en esta reforma laboral, la causa económica, para poder despedir. En este caso, el despido son 20 días por año y un máximo en la cuantía a recibir por el trabajador de 12 mensualidades. Como veis, ahora el despido objetivo pues abarca ya todas las causas, es decir, pues hombre, hay que ser muy tonto para no despedir por una causa técnica, organizativa, económica o de la producción a un trabajador. Y 20 días por año, con un límite, vuelvo a repetir, de 12 meses. Además, se elimina la autorización administrativa, es decir, antes cuando había un despido colectivo, pues el empresario tenía que comunicarlo a la autoridad laboral, si había un proceso administrativo donde tenía que referir las causas de por qué se producía ese despido colectivo, y tenía que demostrarlo, tenía que cuentas, productividades, producciones, plantillas, había un proceso ahí administrativo que ahora se elimina. Había luego una posterior negociación con la representación de los trabajadores. Esa vía ya han cambiado absolutamente. A partir de estos momentos, el empresario puede despedir colectiva o individualmente, y lo único que tiene que hacer pues es comunicárselo a la representación de los trabajadores durante 15 días consultas. Si no hay acuerdo, que no lo va a haber lógicamente, el empresario impone el despido y la causa. Puede ser técnica, vuelvo a repetir, organizativa, y la última ya, que es la económica. Pues claro, podéis entender que en estos momentos ninguna empresa tiene 9 meses seguidos las ventas más altas. Digamos que ahora mismo casi todas las empresas de este país pues pueden despedir de una forma objetiva. 20 días y un máximo de 12 meses como tope de la cuantía a recibir. En caso, lo único que te queda, el empresario despide, no tiene que comunicar nada y se produce el despido. Lo único que le queda al trabajador o a la trabajadora es la vía judicial. Pero en caso de que ganes en la vía judicial, se considera como un despido improcedente y pasamos a los 33 días 42. No hay readmisión, simplemente que si demuestras que la causa no es objetiva, cosa difícil, yo creo que es casi imposible demostrar ahora una no causa objetiva para el despido del empresario, pues lo único que pasa es que en vez de tener la indemnización de los 20 días por despido objetivo, como es improcedente, pasamos al despido improcedente, que son 33 días y 24 meses. Cuando hablamos de despido y hablamos de que la reforma mete en la vía del asentismo, claro, no se os ocurre otra idea que acabar con el asentismo diciéndole a la clase trabajadora que no se puede poner enferma. Porque si se pone enferma y está el 20% de 2 meses o el 25% de 4 meses, es un motivo de despido. Ojo, hablamos con una baja, hablamos baja médica, baja por tu médico o especialista, 9 días en 2 meses, pues por ejemplo una gripe y luego pues no sé, pues una gastroenteritis, pues esto es una barbaridad, pero esto es real. Es decir, cuando hablas con la gente, que nadie se lo cree, pero evidentemente yo no creo que todas las empresas en cuanto estén 9 días te vayan a despedir, pero eso está ahí, eso es cierto. Es decir, si alguien está señalado y se le quiere despedir, basta esperar que se ponga enfermo con baja nada de que
de asentismo con una baja médica, 9 días en 2 meses y está despedido por la reforma laboral. Todas estas medidas también son aplicables al personal laboral al servicio de las entes, es decir, a las entidades públicas, a los empleados públicos. Sabéis que hay empleados públicos y funcionariado, ¿no? Son todas también de aplicación en el ámbito del empleo público. Por lo tanto, es evidente, bueno, tampoco hace falta ser muy inteligente para pensar que esto es facilitar el despido. Yo creo que el propio gobierno ya, en un acto de lavado de imagen y de lo que se le viene encima, porque sabía lo que se viene encima, ya anuncia a bombo y platillo cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos años. O sea, saben evidentemente que va a haber limpieza de plantillas y limpieza de trabajadores dentro de lo que es el mundo laboral. Y lo saben que va a aumentar y que se van a sobrepasar con esta modalidad de despidos, se van a sobrepasar los 6 millones de parados en menos de 8 o 9 meses. Y además lo saben. ¿Cómo afecta la negociación colectiva? Aquí también es grave las consecuencias. Las empresas podrán descolgarse de los convenios sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchísimas empresas de ámbito pequeño, de menos de 50 trabajadores, de 10, de 15, de 20, que no tienen actividad sindical, que no tienen representación de los trabajadores, que nadie pacta ni negocia por ellos, pues se acogen al paraguas de los sectores. Es decir, en la rama de hostelería, pues camareros del bar X o del sitio tal, están abrigados por lo que era hasta ahora el convenio del sector. Es decir, el empresario no podía, por menos del sector, de lo que estaba convenido en el sector, en cuanto a horarios, jornadas, salarios, había un mínimo que no podía. Entonces se agarraban al sector y vivían del paraguas del sector. Eso desaparece porque al poderse descolgar las empresas de la rama sectorial, hacen su propio convenio empresa. Y muchos trabajadores dicen, pues hombre, pues a lo mejor un convenio empresa pues puede ser mejor. Vamos a ver, estamos hablando de que las empresas en este país, la pequeña empresa representa casi el 90%, 96%, yo he oído distintas cifras, pero anda por ese ámbito, sobre la gran empresa. Es decir, pues cantidad de empresas, imaginaros que se descuelgan del convenio del sector y pactan con sus trabajadores siempre en unas condiciones por rebaja de lo que es el sector. Y si no, tienen armas que ahora iremos también desglosando para despedirte si no aceptas. Es decir, la negociación colectiva en las pequeñas empresas va a estar rota, no va a haber negociación colectiva, porque el empresario va a decir, mira, tenemos dos cuestiones, o reducimos salario o reduzco plantilla, porque no tengo otra, y como que me lo permite la reforma laboral en mis aspectos, pues vosotros decidís. Esa va a ser las negociaciones que yo entiendo, creo, que va a haber en las empresas que decidan irse de lo que es el convenio sectorial. Van a estar en manos absolutamente de los empresarios. Se pueden modificar en esos descuelgues pues todas las condiciones de salario, horas extras, horarios, sistemas de trabajo, clasificación profesional, conciliación familiar y contrato. Todo se puede ya, digamos, una vez que te vas del sector, negociar con los 2 o 3 o 20 trabajadores que tengas en tus pequeñas empresas, porque me voy del paraguas del sector y ya pacto contigo. Con lo cual, a palmar siempre. Eso es evidente. Se rompe ahí el pequeño equilibrio que había, porque tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen los agentes sociales en el sentido de se ha roto el equilibrio. No ha habido nunca equilibrio. Aquí se engaña. La clase trabajadora ha estado siempre debajo del banco económico. Siempre. Otra cosa es que hayan soltado derechos y hayan soltado en momentos determinados que además interesaba al sistema que se consumiera y que el trabajador tuviera ha cambiado el momento y ahora se corre el problema. Luego no es... el convenio de empresa regulará las condiciones siempre a la baja de las que tenían los trabajadores en el sector. Se rompe lo que digamos lo que es la figura de la negociación colectiva. Hay otra problemática y es que hasta ahora existía lo que era la ultraactividad, es decir, los convenios colectivos se negocian por fechas, por un año, por 2 o por 3, cuando acababa la negociación, pues se entablaba, una de las partes denunciaba y se entablaba otra negociación del convenio colectivo.
Mientras no se llegara a ningún acuerdo, pues existía ese convenio y si no había acuerdo se rompía la negociación, pero el convenio seguía vigente y hasta ahí habíamos llegado. A partir de ahora se rompe lo que se llama la ultraactividad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si después de la finalización del convenio colectivo, en 2 años las partes, la representación de los trabajadores y las trabajadoras y la empresa no han llegado a un acuerdo, pues se cae todo el convenio, se cae todo lo que hasta en esos momentos se mantenía y se empieza a negociar todas las condiciones de todo lo que puede significar. Se pueden reducir los salarios según la reforma laboral, simplemente con que haya 3 trimestres con causas técnicas también, económicas, organizativas o de la producción, posibilitando que el empresario unilateralmente pueda rebajar el salario individual o colectivo. En materia de contratación, se establece un nuevo modelo de contratación que es una vía del despido libre y es el que llaman modelo del emprendedor, que afecta a empresas de menor de 50 personas, que son la gran mayoría de las empresas en el país. Es un contrato que conlleva un año entero de prueba. Durante el año te pueden despedir sin ningún tipo de indemnización, lo cual estamos ya en el ámbito del despido libre en un ámbito temporal, un año. Ya está introducida la figura del despido libre en el ámbito de un año. Durante un año te puedo despedir, te puedo tener 11 meses y 29 días y el día 29 te despido y te vas sin ninguna indemnización de ningún tipo y sin ningún derecho de ningún tipo. Las empresas de trabajo temporal son las que van a actuar a partir de ahora como agencias privadas de colocación, eliminando el carácter público en cuanto a la gestión de la propia colocación, y solo será necesaria la autorización del Servicio Público de Empleo Estatal, que incluso se concederá por silencio administrativo, con lo cual dependemos a partir de ahora con la reforma de las empresas de trabajo temporal para gestionar la colocación de la gente que queda en el paro. Y no me quiero enrollar porque hay que guardar el espacio para la asamblea y para las demás personas. Perdonadme si me enrollo mucho. Y otra parte de esta charla, debate, la segunda parte era la continuidad de la lucha. ¿Cómo damos continuidad a la reforma laboral? A la lucha que desde un principio se inició con la reforma laboral. Hombre, aquí existen distintas responsabilidades. Desde luego, los sindicatos mayoritarios que han convocado a la huelga general, evidentemente, tienen la responsabilidad de seguir luchando, de seguir a la huelga general. Creo que lo hemos hablado bastantes veces, sobre todo en las asambleas nuestras. No es un fin como tal, es un medio para llegar a. Hay un objetivo y la huelga general es una movilización más dentro del ámbito de un proceso de movilización permanente que tiene un objetivo y es la retirada de la reforma laboral. En ese sentido, tiene responsabilidad pues, todos los sindicatos convocantes. Digo todos, porque no solamente han convocado los sindicatos mayoritarios, también han convocado a la huelga general sindicatos alternativos y plataformas alternativas. Pues hay que continuar la lucha. Ya ha dicho el gobierno que, pues mira, no sé qué me dicen, lo tenía asimilado, tenía el propio gobierno asimilado este día. Luego hay una responsabilidad de seguir convocando movilizaciones de una forma permanente hasta que se quite la reforma laboral. Hay otras vías, yo creo que se han abierto vías, yo creo que desde el año pasado con la elección del 15M se han abierto otras vías que ya han llegado a los barrios, han llegado a la ciudadanía. Yo creo que esas vías han demostrado que son muy válidas. Yo, desde luego, estoy súper orgulloso de que mi barrio, Moratalaz, en un día de huelga general, cuando siempre las huelgas generales han sido, digamos, un tema concreto de los grandes sindicatos y de la clase trabajadora, y que un barrio haga el trabajo que ha hecho Moratalaz, pues a mí, desde luego. Y es que además son cosas que se ven porque llegan a la gente y la gente lo habla y sabe que Moratalaz se ha manifestado, Moratalaz ha luchado contra la reforma laboral como barrio, y eso es una vía que no hay que perder. Creo que hay que ir todos y todas en la vía de la participación, y la asamblea fomenta la participación, el debate y la toma de decisiones, y es el medio que hace que la gente se sienta participativo y que la gente sienta la clase, porque yo creo que ha habido un desplazamiento de la clase trabajadora. Hay gente que
no se siente clase trabajadora y eso hay que recuperarlo, porque está claro que aquí hay dos clases en estos momentos. Creo que es evidente, ¿no? Eso creo que no hay discusión, ¿no? Y esta reforma laboral afecta a todos, hasta los que han subido tanto el escalafón como trabajadores y trabajadoras, que se sienten en otro sitio. Esto afecta a todos, ya, automáticamente. Y se va a ver, ojalá no se vea, pero si la reforma sigue para adelante, se irá viendo a corto y a medio plazo, y a largo ya tremendo, sería tremendo que no la cargáramos, lo que esta reforma laboral puede hacer sobre la clase trabajadora. En fin, pues nada más, yo creo que pues, es recuperar, no hay que dejar que la reforma laboral quede ahí como otro tema más. Es verdad que es muy difícil desligar esto de todas las afrentas que está sufriendo la propia clase trabajadora, porque no solamente la están quitando sus derechos y la están quitando todo y la están dejando desnuda ante una clase empresarial cada día más fuerte, sino que además derechos humanos, como son el derecho a la sanidad y el derecho a la educación, también se están atacando. Claro, todo eso es complicado porque son tantos frentes, son tantas agresiones las que nos están haciendo que es complicado. Pero no nos queda otra que seguir para adelante, seguir con las vías abiertas, que las hay, y si se puede hacer unidad, yo creo que al margen de siglas, al margen de todo, creo que la ciudadanía tiene que salir a la calle, y en ese sentido yo creo que el mes de mayo va a ser muy bonito. Bueno, damos paso a Goyo. Bueno, pues buenas tardes a todos, y después de la exposición del compañero que ha contado más o menos el contenido de la ley, amplísima, sí queríamos transmitiros brevemente, para nuestro punto de vista todavía no se ven claramente cuáles van a ser, o por lo menos no se van a poder estimar en cifras las consecuencias de la reforma, pero sí está empezando a llegar a las asesorías laborales ya cómo está procediendo la patronal. La patronal, pues vamos a contaros concretamente, inmediatamente unos días después de que se aplicó la reforma, hubo un acto en la Plaza de la Castilla, en el Hotel Media Castilla, donde ya una asesoría daba un panfleto, hacía unos cursos para empresarios y empezaba el panfleto diciendo: ahora ya sí, ahora el retiro del libre. Bueno, pues anecdóticamente nos presentamos allí 20 compañeros y estamos empezando a recibir las correspondientes multas. Los empresarios sí han aprendido bien la reforma laboral, están haciendo en cascada la formación sobre ello, y a las asesorías laborales lo que están llegando son despidos donde directamente alegan causas económicas, aunque luego después no lo tengan que, como no lo tienen que demostrar, saben que el trabajador indefenso y con este ambiente general de que no hay defensa de la reforma laboral les va a afectar el despido. Otra de las modalidades que están haciendo, esto se ha detectado en grandes empresas como Indra, es parcializando la propia empresa cuando tienen un proyecto, una empresa subsidiaria, alegando que hay posibles pérdidas, le ofrecen al trabajador que reduzca su salario, con lo cual si un salario de 900 euros le reduces un 30%, lógicamente tienes que acceder a coger el despido porque no puedes llegar, tienes que buscar otra forma de vivir. Como decimos, esto no sabemos hasta qué extremo va a llegar, pero yo creo que deberíamos entrar un poco en qué es lo que ha pasado para que haya habido una agresión tan fuerte a los derechos, al Estado, a los derechos que podían tener los trabajadores. Se ha cerrado, es una visión un poco particular de la organización, de nuestra organización, se ha cerrado el ciclo de reformas que podía acometer los liberales de izquierdas, el Partido Socialista Obrero Español. Si recordáis, nos introdujeron la reforma de las pensiones vía ampliar la edad de jubilación, lo cual era un sinsentido absurdo. Ninguna cabeza que tenga medio dedo de frente puede comprender que si hay poco trabajo, si alargas la vida de trabajo de los que están trabajando, pues va a haber menos trabajo. La lógica dice, si tenemos un bien común que es el trabajo, habrá que hacer un reparto de ese trabajo para que llegue a todos, no acumularlo más. Bien, como decimos, el PSOE llegó hasta donde pudo en esas reformas que necesitaba el capitalismo y ha entrado en este momento pues la opción liberal de derechas. La opción liberal de derechas no está haciendo solamente una reforma laboral, está haciendo una reforma social. Está eliminando los derechos laborales, está quitando la sanidad, está quitando la educación, está quitando los derechos del paro. Esto no lo podemos parcializar. Nosotros como trabajadores no tenemos un problema sindical, tenemos un problema de clase.
los problemas económicos de los trabajadores no son solo sus salarios. Tenemos que ver todas estas luchas como una única lucha de todos. Mostrarles frentes y hacer estrategias de clase frente a la agresión de clase. En ese sentido, la reforma laboral se viene a aplicar, o se podría entender que se viene a aplicar, primero porque los liberales de derecha han visto muy claramente el momento oportuno. ¿Y cuál era el momento oportuno? Primero, una crisis magnificada que nos lleva a la conciencia a todos de que esto está destruido, derrotado, aunque luego veamos que hay lujo, que sigue habiendo inversiones multimillonarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa sensación de desastre total les permite agredirnos de una forma tan fuerte, yo creo, o creemos, solamente porque saben que enfrente no tienen nada. Los trabajadores han perdido la confianza natural en sus organizaciones de clase, que son los sindicatos, no tienen una visión de conjunto de todos sus problemas económicos y sociales, y por lo tanto cada uno va a salvar su puesto particular, su problema particular, sin comprender que la única solución es en la solución común, en la solución de todos, en el enfrentamiento, porque solo desde el enfrentamiento nos van a respetar. En ese sentido, decía el compañero que hay que continuar movilizándose, y efectivamente la movilización es algo que debe ser un ejercicio cotidiano en todos los periodos. En este país, desde los pactos de la Moncloa y a efectos de que se crease un estatus político, se ha utilizado a los sindicatos como un mero elemento para calcular el precio del trabajo, y se ha utilizado a los sindicatos como unos agentes de paz social. Desde el año 79, la clase obrera viene sufriendo retrocesos año a año, pacto a pacto, periodo a periodo, hasta este momento general en el que ya se ven con tal fuerza y prevén la contestación. Recuerdo que todos los ministerios han visto reducidos sus presupuestos, excepto el de Interior, es decir, las porras. Bueno, la Iglesia tampoco la ha visto muy reducida. Y creemos que hay que hacer un análisis más amplio de que estamos ante un simple ataque de la reforma laboral. Hay que hacer, y aquí quiero tener mucho cuidado con las palabras, si ellos quieren hacer una reforma laboral, nosotros creemos que hay que hacer una reforma sindical, porque lo que ha ocurrido con los sindicatos de este país, no digo por la base por el que lucha, que siempre existe y en todas las organizaciones, es que se ha institucionalizado a los sindicatos. Se les ha subvencionado, se les ha dotado de una representatividad que ha estado más al servicio de los intereses de esa paz social que a los servicios de los intereses de la clase. El resultado es que ahora mismo hay una disociación absoluta entre los trabajadores y las organizaciones naturales de lucha. Los trabajadores nos acusan a todos los sindicatos, con más o menos razón, de no responder nada más que como si fuésemos empresas sindicales. Ellos ven que el Estado paga, ellos ven que hay personas que profesionalizan el sindicalismo y ellos ven que eso no es una institución natural. En muchos casos es una disculpa, pero alguien tiene fuerza moral para decirles que no hay una grandísima parte de razón en eso. Es que no se ve eso. Es que no tenemos que aguantar a la pánfila, no tiene más que cara de pánfila, de la Esperanza, riéndose de los sindicatos porque sabe que lo puede hacer, porque sabe que detrás no hay nada. O muy poco. Nosotros creemos que se debe afrontar un cambio de actitud en los trabajadores que tiene que ir más allá de una movilización para recuperar lo que ya teníamos, o, como lo han convocado las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, para negociar la reforma. Porque no hay que olvidar que los sindicatos mayoritarios no están convocando por las mismas razones que los minoritarios. Están pidiendo que no nos metan 28 puñaladas, que nos metan solo 14. Los minoritarios decimos que no nos metan ninguna de las 28. Pero lo que nosotros entendemos es que tenemos que hacer un planteamiento de recuperación de la conciencia, de la movilización y de la lucha. ¿Por qué esa recuperación? O
cómo llegar a esa recuperación. Como os decía, el institucionalizar a los sindicatos, el haber separado a los trabajadores de sus organizaciones naturales, el haber hecho que los intereses sindicales sean unos intereses de estabilidad en vez de unos intereses de avance, nos ha llevado a esta situación. Y para poder recuperarnos de toda esa situación, de ese hecho contundente que ha ocurrido en el sindicalismo en los últimos 30 años, no habría nada más que analizar una cosa, o ver o reflexionar sobre algo. ¿Cuándo hemos avanzado los trabajadores? ¿Cuándo hemos obtenido mejoras? ¿Cuándo se ha conseguido mejorar la situación? Solamente en periodos en que los trabajadores han procedido a movilizarse contundentemente frente a la patronal. Estoy refiriendo a la década del 70 al 80, hasta el Pacto de la Moncloa, cuando han proliferado asambleas, cuando han proliferado que los trabajadores radicalmente pidiésemos nuestros derechos, es decir, reivindicando, es cuando hemos avanzado. Y tenemos que volver a recuperar esto. Es obligación moral de todos los trabajadores que estén asociados en cualquier sindicato hacer que el sindicalismo salga de las garras del Estado, se desvincule de esa imagen de profesionalización y pase otra vez a ser un elemento reivindicativo. Esta misma mañana se ha hecho con una empresa que pretendía despedir a un compañero una conciliación porque el compañero pues, no quería continuar y se ha conciliado en 45 días. La empresa podía haberlo conciliado en 20. Nuestra idea es que un puesto de trabajo existente no se debe perder y hay que recuperar el puesto de trabajo. Pero no hay que olvidar que la relación obrero-empresa siempre es y será una relación de fuerzas. Si la empresa quiere, puede superar la reforma laboral. Si los trabajadores pierden el miedo y se movilizan y reivindican, hay muchas empresas donde se puede ganar. La solidaridad, la movilización y la concienciación siguen siendo nuestras armas. Yo por eso cuando decís que el objetivo de la huelga o movilizarse era el objetivo inmediato, movilizarse para recuperar, para acabar con la reforma laboral, creo que tendríamos que cambiar un poco el objetivo. No vale que caminemos juntos. Hay que ir un poquitín más allá. Os voy a poner un ejemplo. Si caminamos juntos alrededor de la plaza de Cibeles, le podemos dar 550 vueltas a la plaza de Cibeles y estaremos en el mismo sitio. Lo que hay que buscar es una salida a este capitalismo, que al fin y al cabo es el problema, no el problema sindical, sino el problema de clase del capitalismo contra el trabajo. Y esa búsqueda de solución es la que debe orientarnos a superar el que no tengamos una actuación de resistencia o de aguantarlo, sino que realmente pidamos que se pare ya este concepto de mercantilización de la vida, de los derechos de las personas, esta agresión a la naturaleza, esta caída absoluta de la moral, porque por el maldito dinero, hoy en día, la mayoría del personal que nos rodea, por muy compañeros de clases, son capaces de hacer induminias. Y eso hay que cambiarlo. El capitalismo que tenemos es el objetivo a batir. La reforma laboral será un escalón, la sanidad otro, la educación. Pero lo que hay que hacer es rearmarse, reivindicar y enfrentarnos. Y en principio no querría decir nada más. Bueno, llegados a este punto vamos a abrir un turno de debate. Las preguntas o posiciones y demás se van a contestar desde la mesa uno a uno, ya que tenemos tiempo y tampoco somos muchos. Así que la compañera Isabel va a tomar el turno de palabra. Os podéis ir apuntando. Las intervenciones pueden ser preguntas, propuestas, posicionamientos, es debate libre. Mercedes, ¿puedes hacerlo? A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Yo soy una persona que me considero muy inculta en esta situación y quizá mi pregunta no sea muy entendida. Pero usted dice que los sindicatos, en este caso los grandes, están institucionalizados, está usted diciendo, ¿no? Están como... La percepción del trabajador es institucional, y además yo creo que sí. La percepción. Y que son rehenes del Estado, porque... Sí.
Correcto. mi punto de vista. Entonces, yo le hago una pregunta. Yo tengo unos años ya, 58, y entonces pienso que cuando yo era joven yo al sindicato lo pagaba y yo creo que era más independiente. Entonces, ¿cómo se va a sujetar un sindicato o no se va a entregar a un Estado porque yo pienso que para seguir manteniendo la escenografía que tenemos, el sindicato también ya, por eso lo sostienen, porque casi es decir, que es casi conveniente tenerlo, para no demostrar que estás desatendido, aunque sea mentira, pero una forma de decir que no estás desatendido. Entonces, ¿con qué se va a sujetar un sindicato minoritario o mayoritario si no es con la ayuda del Estado, puesto que yo veo que las personas hoy en día no tienen conciencia de lo que es el sindicato, que es la entidad que les protege, en este caso, que al obrero le protege, que al obrero le ayuda, que defiende sus intereses. Usted dice que ha habido un desafecto entre las personas que somos de fuera y ustedes. Yo me pregunto qué parte de culpa tiene el sindicato y qué parte de culpa tenemos nosotros también. Yo tengo una hija joven y yo veo que es funcionaria y que también le va a tocar el tema igual que a mí. Yo ya estoy cercana a ser jubilada, pero yo digo, pero hija, ¿cómo no te mueves? Yo veo, y dice, mamá, es que mis amigos tampoco. Mi pregunta es, ¿por qué la gente no se mueve? Yo estaba en la manifestación del 1 de mayo y allí no había 1 millón de personas, ni 500.000, ni 400.000. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha pasado exactamente en esta sociedad? ¿Somos rehenes del capitalismo nosotros mismos? ¿Han hecho un clientelismo de nosotros? Es una pregunta, mejor le vuelvo a reiterar que es una ignorancia mejor de mi parte la pregunta que les hago, pero se la hago desde el máximo respeto, ¿eh? Yo estoy un poco, lo que he intervenido es afirmando lo que dices tú. El trabajador piensa o siente que hay unas instituciones que tienen la obligación de atenderles, el Estado las paga, entonces no veo obligación en que el que algo quiere algo le cueste, y que hay que poner un dinerito para poder tener una pequeña estructura. Lo que no podrían llegar las cuotas a los trabajadores para pagar unas macroestructuras de cientos de miles de euros. Correcto. Que tienen. Entonces, el sindicato tiene que volver a ser sufragado por la cuota del trabajador. ¿Y por qué no se imprime? Lo que lógicamente eso va a implicar un tipo de sindicalismo distinto en el que el trabajador debe participar en la gestión. Es verdad que a través de la legislación del entramado este del Estado, que es que casi para cruzar la acera tienes que leer el Código Civil, porque a ver si es que voy a pisar la raya negra en vez de una blanca, ¿sabes? Pues ha llegado a tecnificarse el sindicalismo, hace falta especialistas para todo, y lo que nuestros ancestros, nuestros mayores, o hasta gente de hace 30 años, lo tenía más sencillo, que decía, oye, que quiero más, porque necesito más. Y ahora tienes poco menos que acudir a la ONU para que te digan todas las leyes que te influyen. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos romperlas desde un sindicalismo que no sea un sindicalismo tecnificado, sino que sea un sindicalismo de derecho, de clase, de rabia, de opinión, tener el derecho a equivocarnos, ser los trabajadores los que lo gestionemos. Es una contraposición de dos modelos de sindicalismo, el que tal vez haya con el que te estoy proponiendo, pero yo es donde encuentro la solución. Correcto, correcto. Yo simplemente un matiz nada más, porque creo que muchas lo ha explicado gracias, bastante bien, compañero, pero solamente un matiz a lo que has dicho. Yo soy de una plataforma asamblearia, minoritaria, por supuesto, como puedes entender, y no recibimos ni una sola peseta en medio. Llevamos 30 años ejerciendo el sindicalismo como plataforma y además somos mayoría, ¿eh? Y somos mayoría en una empresa de Matiz Burgos, Casa de la Moneda, y están todos los sindicatos, comisiones, CT, convivimos todos. Y quiero decir que no recibimos nada, se puede hacer sindicalismo sin tener... Correcto, ¿sabes qué pasa con eso entonces? ¿Por qué la gente no...? Sí, yo te digo... ¿En qué hemos fallado entonces los mayores, que los pequeños, los jóvenes, son los que están detrás de nosotros? ¿En qué hemos fallado nosotros? Es que yo creo que la asamblea como medio de participación y medio de que el trabajador se sienta que está haciendo algo, que lo que él dice y que lo que él expresa llega a algún lado, y eso es lo que hay que recuperar. La asamblea no cuesta dinero, nosotros lo que hacemos es asambleas, ¿no? Y no necesitamos más cosas. Y no, quiero pues un poco, porque decías que también tampoco pueden vivir los sindicatos minoritarios sin una subvención, no, yo pregunto, ni una sola peseta de subvención. Nosotros sobrevivimos como podemos porque creemos en que hay que defender los derechos de los trabajadores y porque creemos que la asamblea es el medio de participación de trabajadores y trabajadoras, y la asamblea, te digo, no cuesta nada. Muchas gracias, espero que mi pregunta no haya sido... No. Nosotros también somos un sindicato minoritario, pero no una plataforma de una sola empresa. Somos una organización con presencia en todo el país, en todas las provincias,
tenemos los locales muy modestitos, no los limpiamos nosotros. Claro, claro. El tesorero es un trabajador que está en paro o que No una después sede grande. o después de su trabajo Claro. sale y va allí a echar unas orillas. Claro. Los miembros de los piquetes, cuando vamos a darle la guerra a un empresario a la puerta, no tienen ningún tipo de dieta ni solución. Entonces, bueno, es sacrificado. Pero es que si alguien piensa que la vida te la da, se viene gratis, bueno, pues que lo siga pensando, pero no es la realidad. Claro, lo triste, y ya termino y no les molesto más, lo triste es que las personas que estamos fuera, a través de medios de comunicación y a través de tantas cosas, estamos intoxicadas de otra manera, que yo pienso que es una intoxicación, porque yo ahora mismo acabo de ver la Cibeles llena de gente y yo me quedo en 5 minutos, la Cibeles llena de gente alrededor de una copa, y me parece que hay una falta de sensibilidad y de interactividad con tu congénere extraordinaria, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo se puede juntar ahora 100.000 personas Con la que está cayendo. con la que está cayendo? Efectivamente. Entonces, claro, lo ve este señor que se llama, pues este señor que, en fin, que ahora es el que dice esto y esto otro, y dice, joder, ¿qué voy a hacer? Pues están contentos. Pues fíjate la gente, 100.000 personas. ¿No? Entonces, en fin, eso desvirtúa muchas cosas, ¿no? Gracias y muy amables por haberme contestado. Gracias. Vamos a pasar al siguiente turno de palabra. Paco. Evidentemente, o sea, la reforma laboral, ya la ha comentado el primer compañero que intervino, José Luis, es no solamente la cuestión del despido, la cuestión de los convenios colectivos de cara al trabajador, de cara a la fuerza que tiene el empresario para despedir libremente, como decía el asesor del Meliá, la asesoría del Meliá. Esto es lo que quería la patronal. Lo ha conseguido. Bien. El problema es que están acabando con el sindicalismo de clase. Es decir, esta reforma tiene dos aspectos: la reforma laboral para el trabajador y la liquidación de los derechos sindicales. Y hay enlazo con lo que es la ley orgánica de libertad sindical y los sindicatos están subvencionados en nuestra sociedad. Esto es un problema, o sea, es decir, evidentemente ideológico, y hay que saber, la ley orgánica de libertad sindical, que todavía no la han cargado, no se la han cargado, ni la ley de huelga. Pero espérate, bien. Entonces, estamos en una fase de los trabajadores muy complicada. Nos estamos jugando lo que es el sindicalismo de clase. Por poneros un ejemplo gráfico, vamos a llegar por este camino al sindicalismo latinoamericano, es decir, donde hay una empresa grande, el trabajador, por ejemplo, la minería en Chile, son los del cuello blanco. Una empresa que tiene beneficios, no sé qué, un convenio de empresa fuerte, el servicio social. Y las pymes, sin ningún derecho laboral, sin posibilidad de hacer huelga y sin posibilidad de confederarse. Ahí vamos, ahí vamos. Y en ese sentido, los sindicatos mayoritarios que llamáis, que yo no sé por qué se llaman mayoritarios exclusivamente, o sea, son Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Esos dos sindicatos mayoritarios tienen la responsabilidad de ser mayoritarios, pero son mayoritarios porque la gente les ha votado, la gente del trabajo, las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo tendría mucho respeto simplemente por eso. Hablando de cómo se financian los sindicatos. Los sindicatos se financian por el número de delegados que obtienen. ¿Vamos a rechazar eso? No os preocupéis. Dentro de poco, porque esta es una reforma laboral que viene para quedarse. Y hay que luchar contra ella, sí, pero con algo de cambio. Cuando nos quiten la ley orgánica de libertad sindical, a lo mejor tendremos que, o sea, desaparecerán los sindicatos mayoritarios y tendremos que empezar a lo que hacían en 1898 los obreros, que era agruparse. A mí eso me da igual, de que yo probablemente me habré muerto. Pero a la juventud le va a tocar eso. Y entonces, hablando de reformismo, o sea, yo por ejemplo pertenezco a un sindicato que no es revolucionario, se define de clase, reivindicativo y de lucha. Bueno, pero se le caen los anillos por decir que es reformista. O sea, decir, un sindicato por definición, y esto es una cosa ideológica ya, o sea, evidentemente política,
su función es defender a los trabajadores y no hacer la revolución en un primer momento. Y entonces, en ese sentido, los sindicatos mayoritarios lo tienen muy claro. Como también tienen muy claro que hacen huelgas generales para negociar, evidentemente. Porque si hacemos huelgas generales para no negociar, es justamente lo que está haciendo Rajoy. Fíjate, no somos Rajoy, ¿verdad? Pero objetivamente estamos haciendo lo mismo que Rajoy. No negociar. Qué bonito. Bien. Eso es una cuestión a plantearse, porque yo digo, o mucha gente que estamos en los sindicatos decimos, ¿negociar para qué? ¿No? Se negocia lo que se puede y no lo que se quiere. ¿Qué queremos ahora exactamente? ¿La reforma laboral que nos han impuesto? ¿O recuperar algo de las 52 reformas laborales que han hecho de la transición para acá y recuperar el Estatuto de los Trabajadores? Pues, compañeros, yo digo que quiero recuperar la esencia, o sea, con recuperar ahora. Fijaros que lucha, ¿eh? El artículo 42, el 51, que hablan de justamente lo que nos han quitado, sería una gran victoria obrera. Vamos a ello y vamos unidos. Y no vamos a echar, o sea, culpable en pedra. El enemigo es uno, la reforma laboral. Y lo que teníamos era otra cosa, el Estatuto de los Trabajadores. Recuperémoslo. Pero es más, y ya acabo, porque no quiero extender demasiado. Resulta que Comisiones UGT hicieron una iniciativa legislativa popular con más de 1 millón de firmas, cuando solamente son necesarias 500.000, que también ha sido ninguneada en el Parlamento. Como ha sido ninguneada, o sea, es decir, lo estáis viendo, ¿no? O sea, es decir, venga a mandar cartas, queremos negociar una huelga general, una manifestación. Dice la compañera que éramos pocos, o que eran pocos. Bueno, sí, sale la gente que sale. Las movilizaciones son las que son. La marea verde, la marea blanca, los funcionarios, todos están agredidos. Hagamos unas plataformas en defensa de los servicios públicos. Empecemos por pocas cosas. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo que estoy jubilado ahora y voy a tener que pagar la medicina, a ver si enganchamos a la gente, poco a poco, haciendo pequeñas asambleas, pequeñas cosas, y ocupamos como en Cataluña los ambulatorios. Por ejemplo, una forma de luchar contra el salario diferido. Como decía el compañero, no todos son los salarios, evidentemente que no. Nos están dando en un sitio, en otro y en el de más allá, el tarifazo, no sé qué. No tenemos, aparte de meternos con los sindicatos mayoritarios, que está bien, o sea, es decir, están adocenados, tiene una serie de efectos, o sea, es decir, manifiestamente mejorables. Vamos a luchar contra el enemigo principal, por favor. Yo es lo único que querría apuntar. Nada más. Alfonso. Sí, yo creo que lo que tiene que cambiar el chile. Yo creo que la intervención del compañero es suficientemente importante y demostrativa de lo que estamos discutiendo precisamente. Están cargando el sindicalismo de clase. Yo creo que el sindicalismo de clase, en fin, a ver qué entendemos. Creo que hace ya 30 añitos que está bastante flojito, ¿no? Utilizamos la denominación de sindicalismo de clase. Perdona, Paco, ¿has tenido tu tiempo? No, es que... Es que has tenido tu tiempo. Yo, en mi opinión, yo te quiero decir, compañero, que para mí, pues el sindicalismo de clase... Esta reforma laboral la está sacando también. No consiste en tener una agencia de viajes del sindicato o una tarjeta de crédito o una serie de servicios. El sindicalismo de clase es el que tiene una clase como instrumento para enfrentarse a la patronal. Efectivamente, tú lo has dicho, que hay maneras de ver el sindicalismo. Eso es histórico, eso pues, es desde la introducción de la Internacional en España. Hay quien ha visto en el sindicalismo como un instrumento de partido para imponer la táctica del partido y establece su teoría social desde el partido, y al sindicato lo utiliza como instrumento, y hay quien ha entendido que el sindicalismo podía ser o tenía capacidad suficiente como para enfrentarse a la patronal sin necesidad de constituirse en partido o de participar en esos parlamentos
que dices que te ningunean, pero que están para eso, para ningunearte. Entonces no hay que sorprenderse. Y, no sé, nuestra génesis como CNT, o con la de la organización que conozco, es muy sencilla. Atender la necesidad inmediata del trabajador en primera instancia, a la vez que se le prepara para la transformación. ¿Por qué preparar para la transformación? Pues esto viene de una cuestión muy clara. Si tú simplemente hablas de las condiciones laborales dentro de una empresa, el propio IPC, la propia carestía de la vida, se come todas las ventajas. Entonces es necesario cambiar la estructura que te explota y bueno, puede ser difícil y, como tú dices, irrealizable, pero es un deseo legítimo. Y es un sindicalismo pues, que ha tenido en este país una presencia notable. Me hablas de la LOLS y del Estatuto de los Trabajadores como elementos a recuperar. No te digo que nos pueda ser peor, la situación es peor, pero yo te quiero recordar, y a todos, que las conquistas que se han hecho en este país en la década del 70 hasta el 79 se han hecho sin que existiese la LOLS ni el Estatuto del Trabajador, que eso es posterior. La regulación del enfrentamiento es posterior. Yo no te digo que podamos en este sindicalismo sea más acomodaticio a una sociedad de bienestar y de beneficios. Pero es que ahora las clases poseedoras han decidido que no hay para todos y lo quieren todo para ellos. Y por eso hacen estas reformas. Porque no nos pueden dar un nivel de vida a una población de 6.000 millones y tienen que ser, por lo tanto, una élite de 300 millones a todo trapo, unos que medio vivan de 1.000 millones y todos los demás al cubo de la basura. Y eso a nosotros pues nos parece que es algo que nos debe preocupar. Yo ya te digo que el sindicalismo, que para mí no es de clase, sino es un sindicalismo corporativo en este momento, sea la mayoritario, lo pongo en duda, con los votos en la mano. ¿Por qué? Porque esas elecciones de las que tú hablas solo se producen en las grandes empresas. Toda la pequeña empresa, todos los parados, todos los jubilados, todas esas personas no tienen acceso a poderles votar. Entonces, ¿qué mayoría hablamos? ¿La que dice el gobierno que existe? ¿La que interesa decir? ¿Por qué luego se pacta para toda esa población? La mayoría no está representada, la representatividad es falsa. Y no me estoy metiendo con los sindicalistas de comisiones, ni con los de UGT, ni con ningún otro sindicalista que esté participando en los comités de empresa. Afirmo que el comité de empresa es un vehículo de instrumentalización por parte de la patronal para regular las relaciones laborales dentro de un marco económico que es el de ellos, no el nuestro. Hago mi propuesta, tú haces la tuya. Yo sí necesito contestar también, porque, hombre, hablar de sindicalismo de clase pues sería profundo, ¿no? Pero podríamos tener un debate sobre el sindicalismo de clase. No voy a entrar en ello porque no sé el debate ni la asamblea para ello. Pero, hombre, un sindicalismo de clase jamás firmaría el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores y las trabajadoras. Jamás. No voy a hacer más matices, porque podríamos entrar en que un sindicalismo de clase es aquel que surge desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Que sea la clase trabajadora la que impulse las propuestas y las líneas a seguir, no que sea desde arriba, en jerarquía, los que muevan a la clase trabajadora. Hablamos de sindicato de clase, podemos estar hablando años, pero no voy a entrar, pues no es el debate y no me voy a ir por ahí, pero bueno, era por contestar un poquito. Hombre, pues eso, no se llegarían a pactos como el de la negociación colectiva que se llegaron, no se llegarían a acuerdos de las pensiones y se utilizaría la lucha y la asamblea como elemento de participación, de fomento y de que el trabajador sepa y entienda que algo forma parte de ese. Eso es un pequeño matiz, podríamos hablar mucho tiempo, ¿no? Y hablando de representación, hombre, es que esas dos centrales, que dicen los nombres, muy bien, comisiones y UGT, cuando se habla de sindicatos mayoritarios, pues se habla de comisiones, todos lo sabemos, comisiones y UGT, muy bien. Pues representar al 16%, incluso, muy bien, de la clase trabajadora de este país. Luego, en tal caso, estarán representando el 16%. Yo ya no me meto en los parados ni me meto en los jubilados de la clase trabajadora. Entonces, bueno, que se albergue en la representatividad del otro 80 y tantos %. Bien, como son los que más son, pues vale, pero...
para que todas las personas que lo deseen se puedan expresar. Si quieres volver a hablar, apúntate otra vez en el turno de palabra y cuando tengamos tiempo... Que haga otra persona. Sí, yo creo, hombre, estoy completamente en contra de la reforma laboral, vamos, yo la quemaba, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que va a venir bien para que la gente se dé cuenta en sus centros de trabajo, y yo soy de un sindicato, ¿no? Pero lo que creo yo que va a venir bien es, por ejemplo, a la hora de las relaciones en empresas pequeñas, porque yo creo que la gente se va a dar cuenta, por ejemplo, oye, que te voy a bajar el sueldo un 50%, bonito, y ahora tú dices, joder, este tiene un Ferrari. ¿Te has dado cuenta, Manolo? Este tiene un Ferrari. Investigar, ¿me entiendes? O sea, a los empresarios, ¿por qué llega ahí? O sea, no decir que ya es la causa y ya, como es ley, ya me lo tiene que... No. Lo que se trata, yo creo, que es lo que se tendrá que dar cuenta la gente, ¿me entiendes? Asamblearse, o sea, sean 4 o sean 60, me da igual, pero llegar al punto de decir, vamos a ver, pues yo tengo información de la parte comercial, mira, pues este tiene tanto, pues este tiene otro. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso que me pasó en el año 85. Nosotros éramos 500 y pico, la fábrica, y allí no había sindicato, no había sindicato. Pero los trabajadores, ¿qué hicimos? Nos encerramos en la fábrica. Nosotros fuimos 15 a Puerta de Hierro, le quitamos los 2 coches, saltamos la valla y le quitamos los 2 coches. Otros 10 fueron a Denia, Alicante, se quedaron en el yate, ¿entiendes? En el yate se quedaron. Venimos allí, los 2 coches no los llevamos a la fábrica porque los tenía a nombre de la empresa, que es a lo que voy, que muchos bienes los tienen porque esa gente son personas jurídicas, no son físicas como nosotros. Ellos tienen los bienes a... Vamos a ver. Los que tienen dinero no son personas como nosotros. Son personas jurídicas. Pues ya está, ¿me entiendes? Investigar eso. Yo a lo mejor tengo datos, yo trabajo en la oficina, digo, pues el cabrón este mira lo que tiene, ¿eh? Y nosotros no tenemos nada. ¿Entiendes? Y nos dice que nos va a bajar el salario o nos va a echar. ¿No? ¿Entiendes? O sea, tiene que ser un cúmulo de la gente cuando te pase. Si tú le presentas, te lo ha dicho un poco Goyo, Entonces, nosotros cuando hacemos los piquetes vamos a casa del empresario. Eso le fastidia más que si le manda un abogado. Ellos lo que quieren es un abogado. De legalista o donde sea. Pero no, te quiero decir, el conjunto del trabajador de los centros, porque uno se entera de la parte contable, el otro a lo mejor sabe que el hijo tiene algo, conoce, ¿me entiendes? Todo eso acumularlo y ahora vamos a reunirnos, chato, vamos a hablar de la bajada del sueldo que nos va a dar. O sea, tener la conciencia esa, Te complementaría una cosa, yo creo que ojalá ocurra eso, pero además comprendamos que nos han dividido el sindicalismo de empresas. No. Tenemos que relacionarlo de unas empresas con otras, que es como era el sindicalismo y cómo surgió el sindicalismo. Interactivar. Porque si no, tú tienes todo el problema dentro de tu fábrica. El comité te lo gestiona, haces una asamblea contra el comité. Y en la de fábrica de al lado y en la otra. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el transporte de Madrid no se plantea la reivindicación del transporte en la MT, en el metro, en cercanías, en autobuses, en taxis, si hay alguna sola todos a la vez? ¿Por qué no? Porque es mejor que un año sea el convenio del metro, al otro año el del otro, al otro el del otro, al otro el del otro, y cada comitetito de empresa negociando lo suyo, y todo el mundo preocupado de su corporación. Vamos a coordinar desde el sindicato de clase la actuación conjunta de la clase. ¿Tú quieres apuntar algo? No. Pasamos al siguiente turno de palabra. Juan de Dios. Pues, a decir el compañero, pues hay sindicatos donde están en una empresa, pues porque se han tenido que formar como plataforma, como lo que sea, y quizás de lo que hay otros sindicatos que hay por ahí, pues no les gustan del todo, y entonces han formado un sindicato nuevo, pero sí que si se coordinan, intentan coordinarse con la realidad que hay fuera y con otros sindicatos. Es el caso para mí, a mi parecer, de la plataforma y de otro sindicato en el que estoy yo, de la empresa donde trabajaba, que se llama ST. Pero, claro, es una forma de verlo, y a lo mejor lo primero que había que decir
para que no lo sepan, que la mayoría de los abogados, todo el mundo, pues, toda la gente, pues, que la CNT no se presenta a las elecciones sindicales, bueno, lo ve así, y los sindicatos sí se presentan, y como en el caso de la ST o la plataforma, por lo menos la ST en Madrid es mayoría sindical ahora mismo, pero que eso son ya formas de ver las cuestiones y de hacer las cosas, ¿no? Pero que habría que ver también la historia de por qué de cómo se han realizado todas las luchas que se hicieron desde la transición para acá, pues ocupando, la gente que estaba de líder en las asociaciones de vecinos y vecinas, pues llevando a partidos políticos dando grandes puestos, ha habido varias estrategias para realizar todas las luchas que se habían formado en la transición. Y luego también, claro, el propio abusamiento que hemos podido tener bastante gente, pero que a veces te venden desde televisión, que te ofrecen acciones de esto, de lo otro, cuando lo que hay que ir es a la Junta de Accionistas a protestar y a intentar cargarse o a intentar pues demostrar lo que son en realidad, ¿no? Sobre todo cuando hay bancos detrás de grandes empresas, y son bancos, como en el caso de Telefónica, que es en la Caixa del BBVA, los que están detrás, sobre todo, los grandes accionistas. Luego, el lenguaje que también nos da el poder, yo creo que habéis cometido, a mi parecer, que esos fallos los cometemos todas también, pero José Luis ha dicho un momento de los agentes sociales, yo creo que no hay que llamar a agentes sociales, pues es una cosa que un nombre da poder. Digo, yo he dicho varias veces los sindicatos, cuando los sindicatos, más bien yo creo que estaba hablando de Comisión UGT y alguno más, pero sobre todo de Comisión UGT, y los sindicatos eran muy riquezas, los sindicatos tal, cuando los sindicatos no son solamente ellos, cuando a mí tampoco me gusta llamarle organizaciones, no me gusta llamarle últimamente sindicatos, pero porque incluso alguno de ellos tiene están en fondos de pensiones siendo socios, están con el juego del capitalismo, pues, y tienen muy difícil su reestructuración, pero que mejor no hablamos de eso, pero eso es dentro de las alternativas, cómo conseguir pues eso, juntándose a la gente, como ha dicho el compañero. He traído que ya tendré la mayoría, el periódico de la TEC habla de cooperativas al margen del sistema, o también cooperativas dentro del sistema, sobre la cual, lo que pueda hacer. Y luego, pues, hemos visto hace poco un ejemplo, como en Somontes, unas tierras que estaban sin trabajar de la autodenominada Junta de Andalucía, que la han querido preocupar, y la gente del SOC, me parece, y están ahí, pues llevan ya, les echaron la Guardia Civil y al día siguiente la volvieron a ocupar, llevan ahí unos cuantos días y todavía están pidiendo apoyo de ir allí. No, creo que nada más. No, sí, disculpa, efectivamente, formo parte de un sindicato, me refería a los sindicatos de dirección vertical, no de dirección asamblearia o de abajo arriba, con liberados, etcétera. Hay que hacer un matiz en eso porque a veces se habla, las plataformas no son plataformas que se quedan en una empresa y que se hacen corporativas. Las plataformas están todas, pertenecemos a una coordinadora sindical en Madrid y intentamos unificar en la medida de lo posible todas las alternativas que se utilizan dentro del movimiento obrero. Sería un grave suicidio quedarte, pues no está mal, si no hay nada, mejor que haya alguien, ¿no? Pero que sería como muy corporativo y muy al margen de todas las demás personas, de todas las demás clases trabajadoras. Y quiero decir que estamos en una coordinadora de plataformas porque entendimos en su momento que la asamblea era el único medio donde los trabajadores y las trabajadoras podían participar, hacerse partícipes de las propuestas y de las luchas, y que era la forma. Eso dio resultado en los años 80 y eso ha ido para adelante. Es verdad que no se ha conseguido crear un movimiento alternativo a las... Cuando yo digo agentes sociales lo digo con ironía, pero no lo digo porque me lo crea, pero lo digo por el compañero. Y bueno, es lo que hay, y eso es lo que tenemos, pero que no es verdad que la propuesta no es quedarse en una empresa corporativamente, es extender a todas las...
Santiago. Bueno, yo soy un poco crítico. A ver, hay 5 millones de parados, 5 millones de autónomos, 1 millón y pico de maderos, curas, la hostia, otro millón de sindicalistas. ¿Dónde estamos? Hablamos de qué estamos hablando, o sea, ¿qué hablamos? Es decir, ¿quién está posicionando a la más gente? Es decir, el del pacto de la Moncloa se eliminó todo tipo de reformas, se eliminó todo tipo de clases sociales. Es más, hay plataformas, pero ¿qué plataformas hay? ¿Dónde están? ¿Están trabajando? ¿O están realmente en partidos políticos? ¿O están realmente en sindicatos subvencionados? Eso es que hay que aclararlo. Aquí, yo también quisiera realmente decir, la reforma no viene ahora, viene después. ¿Qué va a pasar? ¿Todo el mundo nos va a juntar? Cuando realmente luego ya haya elecciones sindicales y otros sigan viviendo del cuento, otros tienen partidos políticos viviendo del cuento, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál es la política? Se ha hablado de revolución, se ha hablado de enemigo. Hago reflexiones, ¿dónde estamos? Nada más. Yo no te entiendo muy bien, yo he estado todos los días trabajando. Yo llevo todos los días al Tajo y aparte de eso atiendo a la representación que me han otorgado los trabajadores para discutir de los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras en empresas. Yo no sé dónde estás tú, yo estoy trabajando todos los días, dentro de las 7 de la mañana, voy al Tajo, me pongo mi taller y cuando tengo que ir a defender algún derecho, como me han dicho los trabajadores que vaya, voy. No entiendo un poquito por dónde iba, la verdad es que no tengo. Te digo lo que yo hago diariamente, mi realidad, que es la de trabajar, es un trabajo. ¿Quieres aportar algo? No, un poco por lo que decía Santi, también lo que ha dicho el compañero anterior. Hombre, ahora mismo hay movimientos autogestionarios que son movimientos que muy a tener en cuenta. La gente está muy harta de trabajar para otro, autoempleo, autogestión. Son fórmulas nuevas, igual que por ejemplo ha surgido todo el movimiento del 15M, que no cabe duda que surge por una situación social concreta, es más una muestra de indignación sobre el que todos los partidos o tal, muchos partidos tienen tendencia a coger, a gastar, votame aquí, votame allá, o hazme esto, hazme lo otro. Es que eso hay que trabajarlo. Yo estoy de acuerdo contigo que lo que no es sostenible es recambiar un representante por otro si no cambias el contenido de lo que está negociando. Entonces, ¿por qué cambiar de protagonista? Es como si se jubilase Tocho, viene otro y que hemos cambiado algo. Pues si no cambia la política de comisiones y de UGT, pues no hemos cambiado nada por cambiar al líder. La siguiente palabra. Teresa. Bueno, yo voy a intentar un poco retomar el hilo inicial, quizá. A mí me preocupa especialmente la situación de las mujeres. Creo que tenéis cosas que decir, seguro, porque, en fin, las mujeres en este país son las que sufrimos más paro, las que sufrimos peores salarios, las que sufrimos temporalidades y contratos, esto que van a llevar a que no tengamos posibilidad de tener jubilación porque nunca vamos a subir más los tiempos. Y luego al mismo tiempo también me preocupan muchísimo los jóvenes, como mi hijo en paro y tantos otros, en situaciones tan desesperadas. Yo creo que hay una situación objetiva de control informativo, hay una situación objetiva de que nos han llevado a una situación de endeudamiento infinito a la sociedad y ahora nos llevan a una bajada de salarios reales y a una bajada de salarios sociales, porque la bajada en sanidad y la bajada en educación también es una forma de bajarnos el salario. Porque si tenemos que pagar medicinas, nos estamos bajando el salario, porque si la educación va a ser infinitamente peor, en fin. Entonces, yo creo que todo esto nos conduce al individualismo y al miedo. Y de paso se ha generado esta gran desafección sindical que afecta a todo. Pero, digamos, y yo creo que en general los sindicatos mayoritarios, o como queríamos llamar, no han sabido ni generar lucha ni generar ilusión en la gente. Entonces, yo creo que esta reforma ya es el colmo para llevar a la impotencia. Entonces, eso es lo que de alguna forma tenemos que intentar ver cómo rompemos esa impotencia. Cómo salimos de este círculo infernal que lleva a que chavales nunca han trabajado con derechos, no saben lo que es tener realmente más que un contrato de 3 meses, no saben tener... entonces, realmente no saben ni lo que... No pierden nada porque nunca han tenido nada.
estamos en una situación de individualismo, nos lleva a eso, ¿sabes? Entonces, yo os quería preguntar, ¿cómo se puede implicar a los trabajadores en la lucha sindical? ¿Cómo podemos desde el movimiento como el 15M, en el que yo en este momento estoy trabajando, generar ilusión, generar esperanza, podemos si nos unimos? Yo aprendí muy pequeña que había que unirse y organizarse. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que tenemos que transmitir. Esa necesidad de unidad, esa necesidad de organización, esa necesidad de lucha. Y generar en la gente, no sé cómo, cada uno en la medida de sus posibilidades, generar que esto, o sea, no nos podemos hundir en la impotencia, no nos podemos hundir en que no somos capaces, que nos han vencido. No nos pueden haber vencido. No podemos querer solamente negociar, tenemos que cambiar la sociedad. Y entonces lo haremos despacio. Entonces yo, es un poco, a lo mejor es todo un poco pero entonces yo solamente quiero que de aquí podamos salir con un poco de esperanza y con un poco de, que además es una fórmula, a mí me parece muy antigua. Nos tenemos que unir, nos tenemos que organizar, nos tenemos que coordinar y tenemos que trabajar en todas las cosas posibles que se nos ocurran. Y además tenemos una gente joven que tiene otra forma de luchar y que tenemos que entender, porque además luchan y además se lo pasan bien y se divierten, porque como esperamos a sufrir y que venga a transformar, es que claro, es muy desesperante. Nada más. Yo no... Has tocado dos temas que es verdad que, bueno, pues yo no es que es tan grande la reforma que tocar todos los aspectos, pues he tocado más los generales, como eran despido, contratación, negociación colectiva, pero es que hay para todo, evidentemente, como a las las afectar. A corto y a medio plazo lo vamos a ver más en números y más cuantificados. Pero ya de entrada, ya limita derechos de entrada directamente, como que no se puede acumular los permisos, como que de la lactancia ni se puede repartir la lactancia entre el padre y la madre, la conciliación familiar va a caer hacia abajo totalmente, se eliminan incentivos para contratar mujeres que antes existían después de la maternidad, en fin, se ataca directamente ya a la mujer como persona, ya no como trabajadora, sino como mujer. A los jóvenes, a los que se les lleva a los jóvenes con esta reforma laboral es a una temporalidad constante y a no llegar nunca a la cotización máxima en cuanto a la pensión. Para eso están las armas directamente puestas, es decir, los contratos en prácticas hasta los 30 años para titulados, pues imaginaros, eso no cotiza. Te colocas a los 33 años, tu vida laboral va a ser muy cortita. Eso sí te dan trabajo continuado, o sea, no vas a llegar a una precisión máxima, vamos, imposible. Eso por una parte. Y luego, claro, el contrato del emprendedor, donde cambias antigüedad, le dejas la arma al empresario para decir, tengo que limpiar la plantilla, la antigüedad es que pago un dineral y voy a meter a gente que no va a tener nunca antigüedad y cada año pues hago renovaciones. Lo permite el sistema, es decir, pues afecta totalmente. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Que es la pregunta que nos hacemos continuamente. En mi curro ya ha llegado a ser un vacile, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Entre todos ahí, el cachondeillo de qué hacemos, porque está todo el mundo, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Yo, pues hombre, quizás tenga asambleitis, pero yo no veo otra cosa que en todas las empresas, sean pequeñas o grandes, los trabajadores y las trabajadoras se unan y hablen de sus problemas al margen de que se expandan, evidentemente, y no se queden localizados en una empresa. Pero yo no veo otra arma que no sea la participación, porque si participamos, al participar y al proponer y al refrendar y al llegar a acuerdos, pues resulta que si lo hacemos nos sentimos implicados. Ahora, vuelvo a repetir, si nos viene desde arriba la orden, pues puede estar implicado o no. Yo creo que no hay otra vía, yo creo que el 15M ha abierto, y de verdad que lo pienso, hay voces, bueno, algunas reaccionarias y otras no tanto, más depresivas, no tan reaccionarias, pero más depresivas, que dicen que el 15M surgió, explotó y ha desaparecido. Yo no lo creo, es una falta de información. El 15M está latente, es un movimiento de calle, es un movimiento de plaza, es un movimiento de salir y va a volver a salir, seguro, como los caracoles, vamos, no me cabe la menor duda. Y ha abierto unas vías de concienciación, unas vías asamblearias de horizontalidad, que yo creo que es la forma. Yo de verdad creo que es un aire limpio, un aire nuevo que viene, y ojalá seamos capaces de introducir ese aire en las empresas y en el mundo. Bueno, siempre hay vías, siempre hay nuevas, tienen que surgir cosas, ¿no? Pero la participación, vamos, absolutamente necesaria, hacer partícipe a las personas
de las decisiones, de las tomas de decisiones y de la lucha. Si nada más lo manejas como un mero número y no le pides opinión y no la pides opinión, pues resulta que no te haces partícipe y es muy difícil avanzar así. Se ha perdido la conciencia de clase, evidentemente. Se ha perdido la conciencia de clase. Pero yo tengo una esperanza y es esa. Y es esa. No veo otra vía nueva. ¿Quieres apuntar algo más? Muy pequeño. Yo diría que efectivamente el consumismo nos ha metido en un paraíso de que parecía que teníamos todo y estamos hipotecándonos todo. Cada fecha tiene, o cada generación van encontrando sus situaciones. En 1850 se produjo una huelga de 7 días por el derecho a la asociación, porque Martínez Campos prohibió la asociación y las asociaciones obreras que había entonces incipientes, tuvieron 7 días continuos de huelga porque sabían la fuerza de la asociación que tenían. Yo lo que sí encuentro como irrenunciable para poder encontrar esas soluciones a esta sociedad que nos pueda oprimir es la práctica de la solidaridad con mucho efectivo. Está pasando con el tema de la hipoteca, como puede pasar cuando sabemos, por ejemplo, en Indra también, persona embarazada, se la mete en que hay una reducción del proyecto, hay que despedirte o bajarte el sueldo, oye, que eres una empresa de 50.000 empleados, te la puedes colocar, se va a burlar una ley con otra y tal. Entonces creo que la práctica de la solidaridad, el dotarnos de valores o recuperar valores de fraternidad, de convivencia, de comprensión, aunque suene un poco a hippie o a utópico, es algo fundamental para romper ese individualismo que es capitalista, porque cada persona somos uno y todos somos distintos y todos tenemos derecho a hacerlo, pero tenemos que aprender a hacer las cosas en común. La solidaridad me parece impresionante, el dar algo a alguien porque es tu obligación moral. Creo que es algo que debemos aprender a recuperar, a practicar. Siguiente palabra. Cristian. Vale, son muchas cosas así las que se han ido diciendo, en fin, en eso. Ahora es importante, cuando oigo siempre las llamadas a la unidad y así, me llama la atención porque enseguida en cuanto se trata de hacer algo de unidad es muy sencillo que ocurra un poco lo que está ocurriendo, a lo mejor a lo que ha ocurrido al principio, el hecho de que haya esa especie de conflicto entre lo que serían sindicatos mayoritarios y sindicatos que tienen una actitud diferente respecto a lo que es la actividad sindical. Entonces yo creo que eso es el momento en el que la situación es tan grave en el que hay que dejarlo un poco de lado. La situación actual se da por una serie de circunstancias históricas y ocurre por una serie de cosas históricas en las cuales los sindicatos mayoritarios tienen su importancia, pero quizá deberíamos dejar de eso de lado y tendríamos que buscar eso, las formas de qué es lo que podemos hacer, de cómo se puede aprovechar esta situación, porque evidentemente el aburguesamiento de los trabajadores se produce pues porque en un momento en el que hay una situación económica mejor, parece que hay empleo, si no hay empleo pues se puede vivir con el paro, en fin, se pueden hacer una serie de cosas y eso pues va aburguesando a la gente y ya tiene la sensación de que además luchando puede perder cosas, con lo cual era una sensación que quizá no se tenía en el pasado, ¿no? Pero ahora eso ya empieza a estar en cuestión y no queda otra que eso, que seguir adelante, seguir juntos, que no necesariamente tiene por qué ser unidos bajo una unidad de pensamiento, sino que simplemente es una unidad de acción, es una acción para conseguir algo, para conseguir, siempre podemos ir con la cosa de los objetivos finales o de los objetivos máximos, pero siempre entendiendo que todo lo que pase va a ser un avance cuando se consiga, pero seguir, insistir y la gente, no sé, un poco desde el punto de vista de participar en las asambleas del 15M y así, el funcionar todas las personas como agentes de seguir insistiendo en los trabajos, de hablar a los compañeros y compañeras de trabajo de las situaciones que ocurren, de lo que se pueden enfrentar, de lo que quizá no sean conscientes la mayor parte de las veces cuando a lo mejor piensan que su puesto de trabajo se va a mantener o que tiene que defenderlo, cuando eso da exactamente igual, porque en el momento en el que a un compañero, aunque sea de otra empresa, o una compañera le están despidiendo, en ese momento tu mismo trabajo se está poniendo en peligro. Entonces, seguir con esa labor de insistencia, de formación y continuar, aunque parezca sin desánimo, porque la cosa es no desanimarse aunque parezca que los poderes son tan grandes y nada, seguir insistiendo, seguir activos, hacer todo lo posible y además intentar en lo posible, en esa unidad de acción, tratar de no dejarnos fuera unos a otros, en el sentido de considerar que se equivocan teóricamente, que teóricamente cometen errores, que cosas así. Todo eso yo creo que es el momento en el que lo tenemos que dejar al lado
y que cada organización, cada grupo de personas, cada asamblea, lo sean de un barrio, lo sean de una ciudad o así, siga proponiendo cosas y siga insistiendo y siga tratando de traer gente y de aumentar esa sensación que por las condiciones económicas va a acabar ocurriendo. Es decir, cuando la gente pierda el empleo, se quede sin paro y cosas así, se va a indignar. Pero quizá hay que conseguir que ese estado, además, no se pase en el momento en el que la situación se arregle. O que en el momento que esta reforma laboral a lo mejor se consiga, si se consigue una mejora, no debe pararse ahí, sino que este estado de indignación o este estado de cuestionamiento del orden social o económico pues tiene que ser continuo y tenemos que ir creándolo entre todas. Eso no es ninguna pregunta, es un discurso, lo siento. Yo diría una pequeña cosa, es que yo creo que esa unidad en la práctica, sí se da. La huelga general, por ejemplo, hay unos diferencias de criterio muy grandes entre los sindicatos convocantes. Unos pensamos que se está fortaleciendo al sindicalismo oficial, otros piensan que hay que deteriorar, en fin. Pero a la hora de la verdad, las organizaciones sí hemos estado todos en la huelga. El problema que ha habido es que no hemos captado el interés de muchos ciudadanos que no ven seguridad en adherirse al movimiento de protesta y de enfrentamiento. Y si permanecen en esa individualidad que comentaba la compañera. El que luego después, como yo te decía antes, tengamos unos el criterio de que si hemos detectado un error no debemos repetirlo y aquí hay que cuestionar la reforma laboral y por qué han podido aplicar esa reforma laboral, por qué estamos indefensos y propongamos que se modifiquen las condiciones por las que estamos indefensos, que es la falsa representatividad, la desconfianza, la institucionalización, el delegacionismo y tal, pues creo que también tenemos derecho todos a decirlo y a expresarlo. Pero a la hora de la verdad hemos estado todos en la huelga, en los piquetes y en donde hay que estar. Eso quiero dejar. Siguiente palabra. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve. Yo me he dado cuenta de que no somos dueños ni dueñas de nada, porque resulta que nuestro trabajo, de pronto te dicen que vale X, y luego ese mismo trabajo ya no vale X, vale menos no sé cuánto, porque te lo dicen. O sea, bueno, ¿por qué mi trabajo estaba valorado en que yo producía un valor de no sé qué y ahora resulta que es otro valor? ¿Y por qué yo he estado cotizando o hemos estado cotizando para poder, si nos quedamos sin trabajo, tener un poco de cobertura? O para cuando seamos mayores que ya no podemos producir y resulta que estamos venimos las generaciones pagando eso y de pronto ya no. O sea, quiero decir, y te das cuenta de que no eres dueño de nada. Luego coge y dices, bueno, vamos a ver, este señor ha defraudado, este señor ha estafado y luego resulta que puede, con que pague un poquito, todo lo demás se lo ha metido en el bolsillo de manera ilegal. Luego, y yo me doy cuenta entonces ¿qué pasa? Te indignas, sales a la calle como para hacer notar que eso es una injusticia y entonces tienes a la policía enfrente. Y entonces te das cuenta de que es su policía. Primero, mi trabajo no es mi trabajo, es de ellos porque me dicen cuánto cobro ahora, cuánto cobro después, si me echan, si no me echan, si me cogen, si no me cogen, si me cambian el turno. Luego es de ellos. La policía es de ellos, las calles es de ellos, porque estamos en las calles y nos dejan. Porque pueden sacar el tanque y fuera todos. La justicia es de ellos, porque a bueno, pues tú porque pagues un 10%, venga, ya estás listo. No, tú no has pagado el metro, te has colado. No, pues tienes que pagar no sé cuánto. O sea, las calles son de ellos, las viviendas son de ellos y todo es de ellos. ¿Y de nosotros qué es? De nosotros no es nada. No tenemos nada. Y yo ya me he dado cuenta, digo, bueno, si yo realmente lo único que yo tengo son mis manos. No tengo otra cosa. Y lo que yo pueda sacar con eso. Pues, ¿qué pasa? Que de pronto digo, vamos a ver, ¿y qué hay a mi favor? ¿Qué tengo yo a mi favor? ¿Qué armas tengo yo? Y yo me he dado cuenta, bueno, es que somos muchos más los que no tenemos nada que los que tienen. Eso ya es una ventaja, que somos muchos más. Otra cosa, otra ventaja, es que todo pasa por nuestras manos. Lo que come Esperanza Aguirre pasa por nuestras manos. Porque están los cocineros. Si quieren escupirla porque estén hasta el moño, le escupen el café y se lo toman. Por ejemplo, ¿no?
O sea, todo absolutamente. Pasa absolutamente por nuestras manos. El banco, por ejemplo, las cuentas, mi hermano trabaja en un banco, por ejemplo. A ver, dime, ¿quién, Esperanza Aguirre, está metida en tu banco? A ver, ¿qué dinero tiene? Y me lo puede decir. Es decir, está todo en nuestras manos. Nosotros tenemos toda la información. Me llegó un correo a mí, electrónico, de los, ¿cómo se llama esto? Los que trabajan para el Estado, que están metiéndose mucho con ellos, los funcionarios. Y decían los funcionarios, estaban muy enfadados porque, claro, están arremetiendo contra los funcionarios. Y decían los funcionarios, como sigan arremetiendo contra nosotros, vamos a alargar todo lo que sabemos. Claro, pero si es que lo saben todo. Saben todo lo que gana el Aguirre, lo que gana el otro, en qué se gastan. Porque los funcionarios están llevando ahí las cuentas. Lo saben todo. Nosotros lo sabemos todo. Los porteros saben quién sube, quién baja, quién es el amante de quién, si tenemos toda la información, y eso está a nuestro favor, ¿no? Otra cosa que está a nuestro favor, si nos organizamos, como nos hemos organizado en el 15M, en sindicatos como la plataforma que hay aquí, como la CNT, ¿no? Que son asamblearios, sindicatos donde decide la mayoría y donde no hay cabezas, no hay líderes, quiero decir que no hay líderes. Eso es una gran ventaja, porque no saben muy bien a quién se enfrentan, no lo saben, y somos una masa que puede, vamos a ver, aquí en nuestro barrio, en Moratalá, la reforma laboral, de pronto se ha formado un grupo de gente, ahora ya somos la plataforma contra la reforma laboral. ¿Y quiénes saben quiénes son esos y cuántos son? O sea, quiero decir que todavía no hemos explotado la energía, nuestras fuerzas y lo que tenemos entre manos. No lo hemos explotado. Vamos a ver, la última experiencia más cercana que tengo yo. Yo iba en el metro, me encontré que estaban la policía acosando a una persona que era inmigrante, pidiéndole los papeles a las 9 de la mañana, que no pasa nunca nada en el metro, que esa persona ni ha robado ni ha hecho nada, ¿no? 4 policías rodeando a una persona. Entonces yo, claro, me enfrenté a ellos y les dije que qué había pasado y que por qué a esta persona la tienen ahí rodeado. Bueno, consecuencia, me multaron, me denunciaron, y entonces yo lo dije en los movimientos donde yo me muevo, porque yo solamente me muevo en organizaciones donde se tiene en cuenta mi palabra. Porque claro, para que hagan lo que ellos quieren, para eso no estoy. No me necesitan, luego no estoy. Yo solamente estoy donde se me necesita, que es donde tienen en cuenta mi palabra, mi opinión y mi saber y mi debilidad y todo, donde se me tiene en cuenta. Entonces yo, en las organizaciones a las que yo pertenezco, que son esas, pues les fui diciendo lo que a mí me pasaba. ¿Qué ocurrió? Y eso fue, se me ocurrió, pues se lo voy a decir a las organizaciones, lo dije. El día que yo tuve que ir, a que me denunciaron, que yo tuve que ir a la Plaza de Castilla, pues había una concentración, era por la mañana, cuando la gente está trabajando, pero pues había por lo menos 50 personas allí. Vino la televisión, estuvimos diciendo lo de los inmigrantes, estuvimos dando publicidad a esa injusticia. ¿Qué pasa? Me han puesto una multa. ¿Pero qué ocurre? El abogado me lo va a pagar la CNT, todo el 15M a mí me ha apoyado. Y entonces, ¿qué pasa? Que he dicho, como me ha salido bien, yo ahora me voy a colar en el metro. Es lo que decido. Y entonces yo, como no puedo saltar porque tengo mucha artrosis, yo me espero a que uno salga. Y antes de que cierre, yo me meto. Entonces, de momento viajo gratis. El día que me pillen, mire, yo no pago porque ha subido el transporte, yo soy una trabajadora y yo no puedo pagar y no voy a pagar. Bueno, pues le vamos a multar. Vale, pues usted multe. Cuando me llegue el juicio, yo llamo otra vez al 15M, llamo otra vez a la CNT y yo monto la de Dios. La solidaridad, pues ya me cubre las espaldas. Y eso es la solución que yo veo. Yo no veo otra cosa, nada más que eso. Entonces, lo importante para mí es, primero, que te permitan pensar. Porque el problema que hemos tenido, ¿y por qué la gente no responde? Porque es que la gente no piensa. Porque no tiene ámbitos donde la gente le dejen pensar y aprendan a pensar. En la escuela no te han enseñado a pensar por ti misma, te has tenido que estudiar unas materias, ¿no?
Y no hay espacios comunes. ¿Dónde hay espacios comunes para poder intercambiar? No lo hay. Luego es imprescindible que la gente empiece a pensar. Y empieza a pensar por sí misma cuando se junta con la gente. El contraste de opiniones es lo que te enseña a pensar. De ahí se pasa a creer en uno mismo. Yo cuando empecé a ir a una asociación donde funcionaba asambleariamente, yo me di cuenta de que valía para algo más que para fregar los cacharros y estar en mi casa. Y me di cuenta de que yo sabía planificar. Y yo dije, anda, mira, yo era monitora junto con otra gente de alfabetización de adultos y yo dije, anda, pues mira, pues si a mí se me ocurre cómo organizar bien una reunión con la gente. Y entonces empecé a decir, anda, pues mira, pues resulta, mira yo, que decían en mi casa que yo era tonta. O sea, quiero decir con esto que vas creyendo en ti misma también. Y de ahí empieza a venir la fuerza. Y como te das cuenta de que hay solidaridad, el valor para hacer las cosas y enfrentarte. Dices, pero bueno, ¿yo por qué voy a pagar este bono con lo caro que es? Con lo que yo gano. Que no, que ni se lo van a creer ellos. Y además es que esta vez, no solamente con el 15M, la CNT, la plataforma sindical o lo que sea, es que además, como hay un movimiento que se llama Yo no pago o algo así, de metro, ¿Cómo se llama? pues yo voy a llamar a ese movimiento. Y ese es el camino. Y yo para mí, eso es lo que he encontrado y yo no me bajo de ese carro. Y no hago caso a que si tú, si yo, si este partido, si el otro, ¡plas! Eso fuera. Porque eso a mí no me ha servido nunca. Yo de eso ya, como si no existiera, ¡plas! Fuera. Yo a lo mío y a lo mío. Y nada más. Sin comentarios. Yo me meto alguna vez. Estaba Paco, pero no sé si se ha ido. Se ha ido ya. Sí. Vale, pues entonces Jesús. Pues A ver si lo superas. Yo no digo si superar esto. No, mejorando lo presente, yo esto no lo puedo superar. Así que, aparte de decir que estoy de acuerdo totalmente, yo voy a ser muy breve. Voy a hablar del tema de la negociación, volviendo un poco a cómo atacar esto, ¿no? Cuando se habla de la negociación y qué negociar y tal, voy a hablar de dos experiencias, voy a resumirlas muchísimo en mi curro. Yo, como algunos sabéis, estoy trabajando de conserje en un instituto del barrio. Bueno, hace como un par de años o así, en el último convenio que se pudo llamar convenio dentro de que era pues una basura, ¿no? Viene el liberado de la UGT para mi sector y zona. Y me dice, y nos dice, a las dos personas que estábamos allí, el convenio del año que viene es un mojón. Ya sé, un mojón, es decir, una mierda. Y se levanta y dice, pero claro, dice, nos deben no sé cuántos millones, así lo dijo, de los cursos de formación del año pasado, nos tienen que dar todavía los de este, y claro, tenemos que firmar. Tal fue mi estupefacción, se me debió caer la mandíbula hasta esta altura del pecho, ¿no? Que a mi compañera que estaba conmigo dijo, María José, ¿tú has oído lo mismo que yo? Y dice, sí. O sea, estaban vendiendo literalmente un convenio. Habían llamado como delegado, ¿no? Como liberado, pues a un tipo que no sé si le importaba eso o algo, no le importaba nada. Bueno, elimino detalles y flecos de la conversación que hubo y tal, pero lo que estaba haciendo la UGT con el convenio, creo que era del año 2010, era vendiéndolo. Un año o año y pico después, vienen las delegadas de comisiones obreras para mi sector y mi zona, al calor de lo que había sucedido con el acuerdo de las pensiones, sabéis, ¿no? Que eso lo hizo el PSOE, que ahora se apunta a movilizaciones, etcétera, ¿no? Y nos dicen, bueno, hemos logrado una victoria histórica porque de 41 años que nos querían meter para acceder al máximo de pensión, hemos conseguido bajarlo al 38,5. Yo pues casi le estoy a punto de decir a la compañera al lado, digo, María José, tú has oído lo mismo que yo. Necesitamos pues sí. Quiero decir que eso es lo que viene a los curros y eso es lo que nos encontramos. Entonces, ¿cómo me puede hablar estas organizaciones, por ejemplo, para mi curro, de que son organizaciones de clase y organizaciones de lucha?
No es posible. Aparte, que no es posible que yo me trague eso, ni cualquiera que hubiera estado en mi situación, ¿no? O sea, y eso lo extiendo ahora a la cuestión de la negociación. ¿Qué negociar? Porque antes se hablaba de que esto hay que negociarlo, o sea, lo de la reforma laboral. ¿Pero qué podemos negociar? ¿Otro mojón a cambio de una serie de millones? ¿No? Y efectivamente, a la hora, cuando se plantean negociaciones, la negociación hay que plantearla desde una posición de fuerza, si no, es que ni te plantees el negociar. ¿Porque para qué? Porque esa negociación por la que vas a salvar un flequito, el 10%, vas a eliminar un 10% de perjuicios, ¿no? Pero te vas a seguir quedando con el 90% y ya has firmado. Es decir, ya has legitimado que eso que está firmado vale. Las negociaciones, los sindicatos, yo considero, y las organizaciones de trabajadores, tienen que ser de lucha y de enfrentamiento frente al capital y frente al Estado. Pero, si llega el momento de negociar, hay que plantear la negociación desde posiciones de fuerza, como decía el compañero antes. Te hemos cogido los dos Ferraris y estamos montados en tu yate. O sea, tenemos algunos rehenes a la hora de negociar. Algunas máquinas tenemos a la hora de negociar, porque si no, ¿qué vamos a negociar? Claro, habrá que hacerse fuertes y desde esa posición de fuerza negociar, lógicamente. Si no, no tiene ningún sentido negociar por negociar. Y ya para terminar, con respecto a la reforma laboral, lo que sí que planteo que las organizaciones de trabajadores que se precien deberían de hacer es, y los propios trabajadores en las empresas, porque no vamos a delegar, digamos, en las organizaciones de trabajadores, cada uno de nosotros tenemos también nuestra responsabilidad en las empresas en las que estamos trabajando, en los lugares de trabajo, ¿no? Es plantear una insumisión a la reforma laboral. Es decir, esa persona, como han pasado 9 días de baja en 2 meses y lo tenía enfilado el empresario o el capataz de turno, ¿no?, a la calle. Pues no se va a la calle, no se va a la calle. Y vamos a ver a la casa del capataz, o a la casa del encargado, o a la casa del dueño de la empresa. Y esa persona no se va a la calle. Y si no queremos que no se vaya a la calle, no se va a la calle. Porque como decía antes Hortensia, la fuerza la tenemos en realidad nosotros, porque somos muchísimos más. Ya está. Sí, yo quiero hacer 2 pequeños comentarios. Uno sobre lo que has comentado. Yo llevo 36 años cotizado a la Seguridad Social, 38 ya ni me acuerdo. Y es curioso que cuando tú haces un contrato de una hipoteca, estas son las condiciones de la hipoteca, se caen los sueldos, usted no cumple el contrato. Vale, pues yo cuando empecé a trabajar, se accedía al 100% de la pensión con 10 años y se te calculaba con los 2 últimos. Porque al cambiar el contrato allí, pues la daba a ganar, acoplando, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es muy clara, y eso, además, como todos somos iguales, en este sentido que digo, patronos y empresarios, nosotros cuando vas a elección, una reivindicación, dices, yo voy a pedir el 8% y se va a quedar en el 3%. Pues es que yo entiendo que esto lo tienen calculado, porque en última instancia, aunque cediesen a la gran presión popular que ha dejado el mojoncito, en lo que tenían calculado era el mojoncito. Es decir, metes una barbaridad como la que hay, luego quitas una de las barbaridades y te han quedado las otras 18. Entonces, yo creo que eso también está calculado para un caso de que rebasásemos el límite que nos pueden poner con los guardias. Que dicen, bueno, que esto ya es una insurrección general, pues a negociar, ¿sabes? Y eso era un poquillo lo que quería decir. Bueno, una pequeña cosa más. Además entiendo que ese plan que está diciendo de solidaridad sobre el hecho injusto de que se echa al enfermo, al crónico o tal, hay que vincularse en eso, hay que vincularse en el salario y vincularnos en las empresas en todo lo que podamos que necesite el compañero. Superar un poco el marco del economicismo y ser compañeros en el más amplio sentido de la palabra. Quedaban 2 palabras. Mercedes, que habías pedido un momento de tiempo, y Juan de Dios. El turno de palabra queda ya cerrado porque son las 9 menos 10 y vamos un poquito apretados. Yo he estado trabajando en una empresa americana y sé perfectamente cómo trabajan por allí, porque además he estado también en Estados Unidos. Creo que el estado del bienestar social se está acabando, eso está muy claro. Yo he visto como allí no hay vacaciones, allí tú pides vacaciones y tú no puedes tomarte nada más que 15 días, pero ojo, tienes que hablar con el compañero de al lado, porque el jefe no quiere saber nada de eso. Es tu compañero el que suple tu trabajo y hace tu trabajo por ti. Entonces tú no cierras tu máquina y te vas. No.
Entonces yo he estado 30 años en una empresa americana, sé cómo se trabaja. Yo lo que creo que no, bajo mi punto de vista, falta pedagogía para llegar a la gente muchas veces. Es decir, a la gente nos tienen un poco anestesiados con televisiones, con debates falsos, nos tienen anestesiados y creo que a la gente tampoco le importa mucho, porque creo que todavía no se da cuenta que el bolsillo se lo van a tocar y que se han perdido 30 años en 100 días. Entonces la gente todavía no es consciente, creo yo, ni consecuente con su realidad. Y está todavía pensando que esto va a ser transitorio y que se va a volver. Vuelvo a reiterar mi ignorancia y pido disculpas. Yo creo que en el año 90, cuando estaba en NAR, hubo una tentativa de hacer una reforma laboral, creo que fue tentativa, pero creo que el impulso de la gente, el esfuerzo que hizo todo el mundo, creo que llegó a retirarse, o a lo mejor estoy equivocada. No se llegó a consolidar de la forma que él quería, ¿no? Eso es. Entonces yo pienso que lo que han dicho es verdad, se ha ido perdiendo derechos y privilegios al través de los años. Muy importante la pedagogía, muy importante, para que la gente llegue a entender esta reforma laboral, porque muchas personas, yo he hablado con amigos y amigas y no la tienen claro. Ni tienen claro el problema de la jubilación, no tienen claro nada, porque el día te consume, las horas te consume trabajando y pagando. Y como tú eres un clientelismo del estado, tú has sido rehén del estado de bienestar, porque te han hecho creer que eres rico cuando no lo eres. Es una opinión. Como tienes coche, tienes casa y tienes otra casa en el pueblo, otra casa, pues te has creído que ya, pues no sé, Kissinger, que ya eres un tío rico. Y no, eras un pobre, pero te lo han hecho creer para hacerte dueños de ellos. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora pues no puedes responder. Y dice, dame lo que es mío, que no me has pagado. Entonces esto viene siendo todo como una bola que se va haciendo grande. Mi petición para ustedes, pedagogía constante. Pedagogía porque la gente no lo entiende. Yo tengo personas que yo les he invitado para venir hoy, que también les afecta, y como se han quedado viendo, lo cambian a Cibeles, por decir algo. Entonces, es triste, pero si ustedes tienen en su mano ese tema, trabájenlo. Es por favor, como ruego, es muy importante llegar a más personas y que cada uno entienda, como yo he entendido tantas cosas, y desde mi perspectiva, el boca a boca, puesto que los medios de comunicación no están en nuestras manos, porque, señora o compañera, llega lo que... Yo tengo una hermana periodista, las cosas llegan lo que tú quieres que lleguen, lo que ellos quieren que lleguen, no llega más que hasta donde quieren. Sí, es de ellos también eso. Efectivamente. Es decir, si tú no tienes un medio de comunicación y el medio de comunicación está intoxicando, tú no puedes llegar nunca. O sea, que tú tienes una milésima parte de lo que ocurre en la realidad. Porque todo está filtrado, todo está cotejado y todo está muy mirado. Así que mi petición, y gracias por haberme escuchado, simplemente es pedagogía aparte de las asambleas, pedagogía y pedagogía. Ustedes que están en las empresas, en las fábricas y sobre todo desde los colegios, desde los institutos. Mire, yo estoy muy sensibilizada con la ley de igualdad y con la ley de dependencia y con el tema inmigrante. Y sé que hoy en día se está retirando a las mujeres de trabajar porque esa mujer que tiene a su madre con Alzheimer, ¿quién la cuida? Esa mujer, ¿qué pasa? Se tiene que ir de trabajar y cuando llegue a tener 60 años, ¿quién le va a pagar la jubilación? Va a tener que putearse, perdón la frase, para poder comer. O sea, ¿quién se preocupa de las mujeres? ¿Quién se preocupa de esas personas mayores que no tienen quien les cuide? ¿Qué protección social tienen? Ninguna. Entonces, ¿qué están haciendo? Esto es una estrategia para quitar a la mujer del medio, como ha dicho Gallardo, que la mujer inteligente tiene hijos, no sé qué ha dicho, una barbaridad. Claro, entonces yo como mujer me sentí ofendida, entonces ¿qué pasa? Que esa mujer se la va retirando el camino y va dejando espacio para una ley más machista y otra vez volvemos a la situación machista. Muchas gracias y perdonen si les he molestado. Yo quiero hacer un apunte, no a lo que has dicho, pero es que quiero decirlo porque no lo he dicho y ya queda una intervención y quiero que se dé. Que lo que se vende como una reforma para generar trabajo, creo que es clarísimo que con un mínimo de inteligencia y con sentido común se ve que es mentira. Esto está hecho para que la clase trabajadora pague el déficit privado. Claro, claro. Porque los derechos, todos estos derechos, valen mucho dinero. Por supuesto. Y esto es una caja que hace el sistema para pagar la deuda privada, porque les hemos tenido que dar a los bancos y suflarse. Por supuesto, sí, señor. Que no lo había dicho, quería decir. Vale, vamos a dar paso a la última palabra, porque así nos da tiempo a expresarnos a todos y todas. Juan de Dios, cierras, Juan de, porque no hay más puntos ni más tiempo. Eso sí, te ruego brevedad porque estamos ya pillados de hora. Pues yo también habría que ver cómo ganarse a toda esa base social de UGT o Paco Salgado, pues me imagino que
que se tendría que ir, a lo mejor se han molestado por palabras, ¿no? Y a veces no tengo la inteligencia para eso, pero que sí, la pedagogía que ha hecho la compañía. Y luego, el tema bastante preocupante es, pues, bueno, la cuestión que nunca ha dejado de estar, aunque ya estas últimas semanas más consciente, y también los montajes jurídico-policiales, como pasó con la CDT en los 80, me parece, o los 90, o alguien con los sindicatos, o sea, pero, y de infiltraciones que también tiene que haber, y luego también que, comparto lo de los crashes que ha dicho Jesús, de volver otra vez. Yo he participado en algunos piquetes que vuelven y vuelven, es muy activo de la gente a nivel de la CDT, pues en bares, en todo tipo de empresas que despiden a la gente, y es gente muy activa, va allí a la puerta y va, pero también lo volver a lo mejor al tema de ir a las casas, ir a seguir en la Moraleja, donde ir, y luego pues eso, a relajar del STEM, que es... Bueno, Muchas gracias. Bueno, con esto damos por finalizado el acto. Espero que todos y todas hayáis disfrutado de él. Muchas gracias por asistir y no iros a celebrar una copa de un equipo. Y nada, vamos a hacer un poquito de promoción. La Asamblea Monatalaz este sábado se le celebra por la tarde, a las 5 de la tarde. Estáis todos y todas invitados a participar. En la Asociación de Vecinos El Avance. Muy bien. Y el grupo de trabajo de reforma laboral se suele reunir los martes y... Aquí, 7 podéis consultar la agenda en asambleamonatalaz.com. Y quería hacer una pregunta muy cortita nada más. Es un poco al hilo, perdón, me acordaron ahora de lo de Cristian, ¿no? El comentario de él. Es si vaya por delante que no creo en el sindicato reformista, ¿no? Pero es una pregunta muy concreta. Además de la unidad de acción, algunas veces con sindicatos mayoritarios, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad o existen negociaciones con estos sindicatos, no con los dirigentes, sino con la gente, con los sindicalistas, digamos, de cara a ir cambiando esa postura sindical? Porque no creo en los cambios desde dentro, o sea, nunca he creído en ellos, ¿no? Es decir, desde dentro de un sindicato o de un partido no creo nunca ese cambio, ¿no? Pero sí me gustaría saber, por parte de TNT, CGT, las plataformas, en fin, de otro sindicalismo, ¿existen este tipo de contactos más allá, insisto, de la unidad completa de acción? Era simplemente eso, ¿no? Yo te contesto, es prácticamente imposible y viable llegar a un... Hay unidad de acción, porque la hay, pero el modelo de sindicalismo es tan grande, cuando uno parte de abajo arriba y otro parte de arriba abajo, es imposible llegar a acuerdo. Con los afiliados, digamos, los trabajadores en sí, no con las cúpulas ni los dirigentes. Que algo es posible, ¿no? Te cuento, efectivamente cuando hay un conflicto en una empresa sí se produce esa sinergia conjunta, y hay veces porque te ves en el conflicto pues con sindicatos o posiciones con las que estás radicalmente opuesto o hasta enfrentado por esa violencia de cuentas personales, ¿no? Pero llega el momento del conflicto y todavía sí va quedando la necesidad de estar juntos en la lucha. Luego después lo que no hay, ni por lo menos públicamente o claramente, un intento de acercamiento de posturas, porque como dice el compañero son absolutamente dispares. Si tú le dices a alguien que tiene que renunciar al privilegio, no se renuncia. Y si tú le dices a alguien que todo pasaría por renunciar al privilegio y volver la acción a la base, te va a decir una leche. Claro. Y el reloj, lo que más que hago es que no lo saco el día de la tele, pero me lo dejo en el cajón. Claro. Y me he explicado claramente. Muy bien. Bueno, ahora sí que sí, ¿no? Damos Y el sábado por la tarde.